Hola, profe. Muy buenos días, si me escuchan. Buenos días para todos. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Muy buenos días, la mejor de las mañanas, un excelente viernes, ya finalizando la semana. Para los que solo llevan pre, pues hoy finaliza, para los que llevan escuela, pues todavía el día de mañana. Bueno, vamos a... Ya tenemos No, tenemos clases bueno, la semana, dice usted. la semana, todavía no hemos terminado, Raúl. Yo creo Y que que la usted me próxima había semana. alegrado. Digo, ay, como si uno va a dar clases el lunes ni más. No, tenemos clases, recuerda que tenemos clases lunes, martes, miércoles, creo que no tenemos clases. No, porque
El día a su día. El día de los maestros. A ver si lo van a celebrar. Entonces, y el 26 tenemos todavía la última clase y creo que 27 tenemos nuestro examen final. No, el 26 es. 26 es el examen final. Sí. Oh. Ahí, Brandon, ahí que se pronuncie, pero es... 26 es... Ah, vaya, entonces solo tendríamos clases lunes y miércoles. No, lunes y martes. Ah, perdón, ya me Miércoles estoy es confundiendo. descanso. Miren, lunes y martes tendríamos clases nada más y de ahí el examen el día jueves. Muy bien. Exactamente. Así está entonces la situación. Bueno, entonces, entrando ya en materia, lo que estábamos platicando al día de ayer sobre el tema de la planificación económica, en cuanto a la participación del Estado como tal, veíamos un poquito de lo que es o debe entenderse como planificación, al final, ¿qué es la planificación? Y decíamos que es parte de ese proceso dentro de la administración pública. Dentro de la administración pública, pues el Estado debe realizar varios actos con el objeto de lograr el bien común y sobre todo llevar a cabo una planificación en cuanto a, veíamos ciertos proyectos, megaproyectos que en su caso puede llevar el Estado. Hay características de la planificación que lleva el Estado como tal. Decíamos que la planificación que realiza el Estado pues debe ser una planificación pública porque debe contar con la participación de toda la población. Y en el caso de Guatemala, pues vemos que la participación es a través de los consejos de desarrollo. Dependiendo los grados en cuanto a que intervengan, pues ahí tenemos que van desde el consejo, desde los consejos de desarrollo comunitarios hasta el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces vemos ahí que desde el local, municipal, departamental, regional y nacional, en ellos debe darse esa participación y por eso la planificación que se realiza ahí es pública. Es técnica, ¿por qué? Porque quienes llevan a cabo la elaboración de esa planificación deben de ser funcionarios especialistas en las diferentes áreas sobre la cual se va a planificar, ¿verdad? Ya sea en el área económica, de finanzas, educación, salud, ingeniería, el propio derecho también como tal. Y sin olvidar que la Secretaría de Planificación y Programación, el Ministerio de Finanzas Públicas, y es a través de la Dirección Técnica del Presupuesto que va a crear las estrategias adecuadas para un plan de gobierno y al mismo tiempo un plan de Estado. La planificación también debe ser social, es una característica debido a que los diversos sectores de la población organizada deben involucrarse en la planificación y estos deben ser convocados por el gobierno del Estado. Y entonces el gobierno del Estado va a recibir los requerimientos del sector civil, del sector empresarial, de los sectores públicos, y a los técnicos, pues al tener ese conocimiento y las aspiraciones que cada uno de los sectores van a tener, pues van a plasmar esas exigencias en una planificación. Otra característica de la planificación es que es prioritaria. Y es prioritaria porque el gobierno del Estado debe dedicar los esfuerzos técnicos y las actividades de gestión en la promoción social, en esa promoción social cotidiana en la cual sin interrupción. ¿Con qué objeto? Obtener constantemente información que sirva para preparar los planes, programas, subprogramas, proyectos y entonces poder discutir. La planificación al final no solo es una planificación de escritorio, al igual que las políticas de Estado. La planificación significa ir al campo en el sentido de ver la realidad de un país, porque usted no va a crear una planificación a través de un escritorio, porque a través de un escritorio usted lo único que tal vez va a tener pueden ser estadísticas, datos, pero realmente como tal palpar la realidad nacional es necesario para crear una política y en su caso también llevar a cabo una planificación. Otra característica que tiene la planificación es que debe ser unitaria y total. Unitaria y total, ¿por qué? Porque la propia Constitución ordena la unidad en el plan de desarrollo y presupuesto del Estado. Veíamos ahí que la Constitución establece cuál es la función primordial del Consejo Nacional de Desarrollo, crear esas políticas, esos programas, con el objeto de llevar a cabo un plan de desarrollo y presupuesto del Estado. Y entonces debe incluir todas las actividades de la administración pública.
en su totalidad. Deben de participar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las entidades descentralizadas, autónomas. ¿Por qué? Porque la propia Constitución da esa característica al Estado como un Estado unitario. Aquí no estamos ante un Estado federal, estamos en un Estado unitario, entonces los planes se van a toda la población, no solo a un sector como tal. Entonces, otra característica que va a tener la planificación es que deben ser precisas y real. Y esto es muy importante porque la planificación debe ser precisa y real porque se debe proceder a construir la planificación de tal forma que no dé lugar a la omisión e improvisaciones por falta de prevención y claridad. O sea, cuando se hace una planificación, debe tenerse esa claridad. ¿Por qué? Porque no es de ir a improvisar y de repente vamos a improvisar a ver cómo nos va y a ver cómo salimos. O sea, estamos hablando que estamos tratando con la ciudadanía, estamos tratando con las personas que necesitan realmente que la planificación tenga esa realidad como tal. Entonces, un plan de gobierno no puede funcionar sin ser coherente con el proyecto de presupuesto. Y ahí es donde vemos que el presupuesto es tan necesario porque veíamos que los recursos económicos, humanos, materiales, son importantes que se tengan presente previo a una planificación. Porque entonces usted no va a pretender algo en lo cual no alcanza su presupuesto. Después, ¿qué termina haciendo? Solicitando una ampliación presupuestaria o viendo cómo endeudar más al Estado. Emitamos más bonos, porque al final los bonos son endeudamiento para el Estado. Entonces, si no hay una buena planificación, ¿qué va a pasar? Entonces queremos echar a andar la maquinaria del Estado, querer implementar un plan de gobierno, y este no va a funcionar porque no es coherente con el proyecto de presupuesto. Entonces, esa claridad entre la planificación y el presupuesto deben de estar conectados porque no vamos a pretender hacer algo si no tenemos los recursos económicos. Y entonces caemos, como le digo, a que solicitemos una ampliación presupuestaria. ¿Y qué pasa con la ampliación presupuestaria? Que entonces tenemos que ir al Congreso de la República y el Congreso de la República empezar a negociar, porque es entre comillas negociar. ¿Cómo es que usted va a ir a negociar? O sea, es ilógico usar ese término cuando dicen estamos en negociaciones. Usted va a negociar en el ámbito privado. En el ámbito privado usted va a negociar porque un negocio, ¿qué significa? Un gana-gana. Ambas partes vamos a ganar. Pero ¿cómo es posible que usted vaya a negociar con otro organismo del Estado pretendiendo que el otro gane si al final todos están por el bien común y en búsqueda de ese bien común? Lo que decíamos ayer cuando la creación de una norma jurídica. Las pasiones de las personas quienes forman no deben en ningún momento estar inmiscuidos en un proyecto de ley. Entonces, de igual forma, cuando se discute un presupuesto, una planificación, no es una negociación la que usted está llevando a cabo. Las negociaciones son dentro de la iniciativa privada. En la iniciativa pública son acuerdos a los que tenemos que llegar, no a negociar. Entonces, se malinterpreta porque entonces, ¿qué voy a ganar yo si doy mi voto a favor para que se dé la ampliación? ¿Qué voy a ganar? O sea, ni siquiera en qué va a beneficiar al grupo que yo represento, a ese sector que yo represento, pero no en beneficios económicos, en beneficios de mejoramiento de la forma de vivir. Entonces, cuando se hacen los planes de gobierno, sí debe existir esa precisión y realidad entre el plan de gobierno y el presupuesto. ¿Por qué? Porque no obstante puede permitir correcciones. ¿Se puede corregir un plan? Sí, un plan, la planificación o un plan de gobierno no es que sea una camisa de fuerza, que lo sujeta a que solo basado en eso va a realizar. No, puede permitir que se hagan las correcciones. Va a tener cierta flexibilidad, pero controlada. ¿Y cuándo? En aquellos casos en que resulte totalmente impredecible o que estén previstos, pero que sean superados por las situaciones futuras. Por ejemplo, imaginémonos que ojalá que no pase con la temporada del invierno. Yo no sé si algunos se recuerdan del huracán Mitch. Me imagino que algunos se recordarán de esto. ¿Había alguna planificación?
No, no había. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los planes de gobierno? Muchas veces no se incluyen ni siquiera los desastres naturales. Y al momento que sucede el desastre natural, no se tiene una partida presupuestaria para, como tal, esas consecuencias de esos fenómenos naturales, ver cómo solventarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, sí es cierto, una planificación puede ser que tenga ciertas flexibilidad, pero ¿qué pasa si ni eso tenemos planificado? Imagínense el tema de un huracán, el tema, por ejemplo, yo no sé si sintieron, yo no sé si yo fui el que sentí hoy en la madrugada, pero creo que hasta tembló. No sé si alguno sintió el medio temblor. Sí, a las 4. O solo yo sentía a las 4 de la mañana que estaba temblando, tal vez estaba Ya tiene soñando. como casi toda la semana, licenciado, que tiembla como entre las 2, 4 o 5 de la mañana. Un día hubo 4 sismos. Yo sentí como a las 4 de la mañana, diría Guatemala, Rosario. en la costa. Eran sus pecados, Nick. Eran mis pecados. Eran los Sí. jóvenes pidiéndome notas. Licenciado, por favor. Entonces, pero veamos eso. Se ríe Luis Fernando, ¿verdad? Porque es cierto. Entonces, lo que pasa, realmente, ustedes han visto, yo no sé si ustedes lo han visto, cuando a uno le pasan los planes de gobierno, los planes que hace un partido político con tal de llegar al poder. ¿Han visto ustedes que tengan algo relacionado al tema de esos desastres naturales? Una planificación. No, para nada. Para nada. No pasamos de la pobre Conred. No. A la hora que pasa un desastre natural, Dios Padre Santo, o sea, no se sabe ni qué hacer. La misma población. Ya no pasan de los albergues y ahí se quedó todo. Entonces, ¿qué sucede? Hasta en eso la planificación debe ser precisa y real. O sea, si sabemos que como Estado, en un momento determinado, esos desastres naturales ya han pasado, ya se han dado esos acontecimientos, entonces, ¿por qué no tratar de prevenir? La prevención como Estado es necesaria. Entonces, es necesario tener previsto esas situaciones o esos fenómenos naturales, los conflictos bélicos incluso, los problemas económicos financieros, los estados de calamidad. Y sacamos un estado de calamidad y podemos comprar y adquirir como queramos. Entonces, realmente, y ahí es donde dice uno, bueno, entonces ese presupuesto, realmente, ¿a dónde se va? ¿A dónde va ese presupuesto? ¿Para qué se utiliza ese presupuesto? ¿Cuáles son los fines de ese presupuesto? Los planes de gobierno, ¿será que están realmente acorde a la planificación de un plan de gobierno? ¿Será que esa planificación cubre todo lo necesario? ¿Será que en esa planificación existen programas, subprogramas, proyectos, megaproyectos, pero realmente que sean acorde a la realidad de un país? Entonces, por eso las características de la planificación es esa, que debe ser precisa y real. Y debe ser, sobre todo, debe ser realista, para que la planificación no se convierta en un ofrecimiento. Y un ofrecimiento que es gatopartidista, farónico, populista y sobre todo demagógico. Entonces, realmente lo que se propone es que debe ser factible, se debe de materializar y no debe crearse falsas expectativas. Eso es como que dijeron, miren, van a crear el tema de que quieren crear el subterráneo. Veamos a ver si es algo real. ¿Realmente se podría hacer? O sea, esa planificación, ese plan de gobierno donde usted ve unos planes de gobierno futuristas que uno dice, ¿será que es real esto? ¿O solo es populista? ¿O solo es gatopartista? A ver si funciona, a ver si con esto pescamos votos. Digo, una de las mejores es, creo que eran para el 2015, creo, es el Valdizón. Voy a llevar a la selección al Mundial. Ay, padre. La grande. Mire, va a causar la controversia aquí, por favor, don Raúl, con el tema del fútbol. Yo creo que a algunos aquí les gusta mucho el fútbol. Yo, desde mi perspectiva muy personal, no soy amante del fútbol.
Les soy sincero. No, pero mire el mensaje. ¿Cómo va a ser un plan de gobierno llevar a la selección de fútbol? Bola de maletas esas. Por eso le digo, porque entonces un plan de gobierno que no tiene nada de preciso y nada de real. O sea, de realista no tiene nada. ¿Por qué? Porque los planes de gobierno se han vuelto populistas. Populistas nada más. Gatopartidistas. O sea, solo es ofrecer porque demagógicos, porque no tienen ningún sentido. Y eso se da mucho. Y nos pasa cada 4 años. Cada 4 años. ¿Por qué? Porque se inventan cada cosa y dicen, bueno, esto va a pegar. Pero el problema es cuando ya la realidad y están sentados ya en el ejercicio del poder público, ese plan de gobierno. Yo sin ánimo de ningún momento de causar controversia, pero si hacemos una radiografía del plan de gobierno de este gobierno actual y la implementación, ¿irá acorde o no irá acorde? ¿Se habrán cumplido o no se habrán cumplido? Entonces, veamos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de, ¿qué viene a colación con nosotros? Usted puede ser contratado como asesor. ¿Quién le dice a usted que no le toca? De repente va a ser asesor de algún diputado, de algún ministro, de la propia presidencia. ¿Juega con la necesidad? Sí, sí, porque le ofrecen a usted el cielo, el mar y la tierra. Entonces, todo eso es importante dentro de una planificación. Ahora, en el tema de la planificación económica como tal, ya vimos que la planificación es el proceso de establecer objetivos para un horizonte futuro determinado y sobre todo adecuado a los medios disponibles para conseguirlo. Por eso la planificación es muy importante, por eso cuando usted planifica, véalo desde el punto de vista personal. ¿Usted qué va a planificar? Por ejemplo, va a planificar cerrar pensión, si fuera el caso, ganar el curso. Pero usted no va a decir, mire, quiero ganar el curso con 99. No va a clases, no hace tareas, no entra a clase. Entonces, es ilógico. Usted planifica, por ejemplo, comprar algo, adquirir algo, pero no ahorra. O quiere algo, pero su salario no le alcanza. Entonces, hasta eso. Entonces, la planificación es ese proceso en el cual usted establece los objetivos para un horizonte de futuro, pero un futuro determinado, no indeterminado. Esto no es como la condición o el plazo, ¿verdad? Que la condición es aquel acontecimiento futuro, pero incierto, y el plazo es aquel acontecimiento futuro, pero cierto. O sea, igual es la planificación, pero la planificación debe tener certidumbre en lo que usted está haciendo y debe adecuarse a los medios que usted dispone para poderlo conseguir. Ahora, la planificación económica. Ya la planificación económica pues consiste en llevar a cabo esas decisiones y acciones sociales que deben ser conscientes que permiten un uso más efectivo de los recursos productivos de la sociedad, según las preferencias individuales y colectivas determinadas. Entonces, esa planificación económica es llevar a cabo decisiones y acciones, pero no son acciones individuales, aquí son acciones sociales. ¿Y con qué objeto? Hacer que los recursos de la sociedad, productivos de la sociedad, sean más efectivos. Entonces, esa planificación económica al final que permite maximizar, esa maximización de la libertad entra en contraposición al automatismo derrochador como Estado y destructivo del mercado no regulado. Entonces, en los individuos y en la comunidad son, pues al final, sabedores por fuerza personal y coerciva que están más allá de su control. Entonces, el controlar ese derrocharismo. Miren, yo estaba viendo y no es que a veces yo no estoy muy de acuerdo con la forma en que se fiscalizan, porque a veces lo vuelve muy demasiado show. Las personas que a veces fiscalizan como tal, y hay otras que fiscalizan de una manera más acorde, ¿verdad? Pero cuando usted se da cuenta cómo derrochan en inauguraciones de algún proyecto, de algún programa
porque está planificado, la institución lo planificó y de repente cuando hacen el baby shower, ¿verdad? Que van a devolver el dinero, ya creo que lo devolvieron. Pero usted se da cuenta cuando uno dice, en esa planificación, ¿será que estaba gastar 100,000 quetzales, 50,000 quetzales en hacer un show para presentar algo? O sea, derrochar. Eso, ahí no hay una planificación económica del Estado. O quien ejecuta como tal, no está realizando esa planificación. Entonces, cuando usted ve que gastan en banquetes para mostrar qué es lo que se hizo, al final lo que usted está gastando lo puede invertir. ¿Y por qué? Porque usted debe de ver cómo los recursos productivos de la sociedad deben de hacerse más efectivos, no derrochar. Y ahí es donde la planificación económica es importante. Y en esa planificación económica es necesario que cuando hacemos una planificación, evaluar la planificación. Hay que evaluar esa planificación que se hizo. Hay que determinar si es necesaria una reforma social, el análisis de las políticas públicas, aprendizaje social, ver si realmente aprendimos como sociedad que esto no debemos de hacerlo. Incluso la movilización social para determinar la planificación. La propia sociedad debe movilizarse en el sentido de no estoy de acuerdo con esta forma en que se está llevando a cabo esta planificación. La ejecución, el uso de los recursos públicos. Y al mismo tiempo, el desgaste y la forma en que el erario público está siendo desgastado. Se utiliza. Ahora, ¿cuál es el fin de la planificación económica? ¿Cuál es lo que busca la planificación económica? ¿Por qué es necesario que el Estado planifique en materia económica? Los fines de la planificación económica es la estructura esencial del plan, de un plan para planificar. Y debe existir un fin. ¿Cuál es el fin que se busca con la planificación? ¿Qué buscamos a través de la planificación? ¿Qué instrumentos vamos a usar en la planificación? Entonces hay que buscar el tema finalista o fundamentalista, el instrumento o la instrumentalización de la planificación. ¿Por qué? Porque esos fines deben en su momento condicionar y unificar a las disposiciones del plan. Entonces constituye, y el instrumento es cómo voy a conseguir esa planificación, cuándo y en cuánto y en qué medida voy a lograr los fines de esa planificación. Entonces es ahí donde la planificación tiene que darse. ¿Hay un enfoque fundamentalista de la planificación? Sí. Se han propuesto por lo menos 3 objetivos de la planificación económica, los que, por cierto, hay cierto acuerdo en un momento determinado. Primero, hay que pasar de una producción privada o estatalista a una de carácter social. Entonces, una producción de carácter social. ¿Por qué? Porque con esto lo que se busca es que los medios de producción se usen en interés de la sociedad, que la propia sociedad debe usar y debe tener esa disposición de poder controlar para sí misma los medios de producción, un control popular efectivo. Entonces, si el Estado va a participar en materia económica, va a realizar una planificación, muy bien, pero esa planificación debe tener un carácter social. ¿Por qué? Porque los medios de producción deben de utilizarse en interés de la sociedad. Y la sociedad debe estar en disposición de controlar por sí misma los medios de producción, ese control popular. Y entonces volvemos nuevamente a los consejos de desarrollo, en los cuales los consejos de desarrollo deben lograr ese objetivo, controlar popularmente el manejo de los recursos públicos, controlar la producción si el Estado en un momento determinado hace una producción también determinada. Entonces, en los sistemas democráticos, tanto la sociedad civil como las instituciones públicas deben de llevar a cabo esa participación. Ahora, ¿hay límites en la planificación económica? Se puede decir que sí hay ciertos límites. Ahora, lo que no se puede confundirse es que la planificación con la intervención. Una cosa es que el Estado planifique y otra cosa es que el Estado intervenga. Entonces, incluso aunque se considere que la planificación hay cierto grado, mayor grado de participación del Estado, pues si bien es cierto que generalmente la planificación implica, sí es cierto, la intervención del Estado, solo que esa intervención no involucra directamente a la primera. Puede haber planificación
cierta intervención, pero no significa que el Estado va a intervenir y como tal va a decir, bueno, ahora todo se vuelve nacional. No, planifiquemos. Y por eso los consejos nacionales de desarrollo es donde van a participar. Yo no sé si tienen su ley de consejos de desarrollo por ahí, alguien que tenga su ley de consejos de desarrollo. Y esa la vamos a utilizar la próxima semana. ¿Alguien que tenga su ley de consejos de desarrollo? Nadie. Esa la vamos a utilizar. Búsquenla ahí. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. Va, veamos por favor el primer considerando. ¿Qué establece? Ahora, primer considerando que al legislar sobre el sistema de consejos de desarrollo debe cumplirse con estipulaciones contenidas en la Constitución Política de la República, diversos tratados y convenios Esa internacionales. es la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. ¿Sí? ¿Qué decreto es el que me está leyendo? Decreto 11/2002. El primer considerando. ¿Sí? Perdón. Perdón. Yo dije, ¿dónde De la está Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 119, literal B y 224, se refieren a la necesidad imperativa de promover sistemáticamente la descentralización económico-administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país, para lo cual es urgente propiciar una amplia participación de todos los pueblos y sectores de la población guatemalteca en la determinación y priorización de sus necesidades y soluciones correspondientes. Muy bien. Siguiente considerando. Ahora sí, el siguiente. Que al legislar sobre el sistema de consejos de desarrollo debe cumplirse con estipulaciones contenidas en la Constitución Política de la República, diversos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y la legislación ordinaria sobre materias afines, en especial el Código Municipal. Muy bien. Siguiente considerando. ¿Lo puedo leer o Por alguien favor. más? Considerando 3, que el sistema de consejos de desarrollo debe comprender 5 niveles, a saber, nacional, regional y departamental, previstos constitucionalmente, municipal, contenido en el Código Municipal, Decreto Legislativo 58-88, y el Ese ya no es. Ahí se recuerdan que el Código Municipal ya no es ese, ahora es otro decreto. voy a corregir. Ahí lo corrigen porque ya no es ese decreto. Ese era el decreto anterior. Sigamos. Y el comunitario, contemplado en los acuerdos de paz, debiendo estructurarse desde la base de la población para constituir un instrumento permanente de participación y representación de los pueblos maya, xinca y garífuna, y de la población no indígena, así como de los diversos sectores que constituyen la nación guatemalteca, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie, mediante la creación de los mecanismos y criterios idóneos en los niveles comunitario, municipal, departamental, regional y nacional. Muy bien, ahora sería, considerando corresponde, sería el quinto, por favor. ¿Alguien más o lo leo? ¿Alguien más ahí que quiera leerlo? Porque pobre Judith. Si quieres se lo leo yo, Lick. Por favor, Vanessa. Que es esencial que este sistema de consejos de desarrollo se rija por los principios de igualdad, en dignidad y derechos de todos los actores sociales y se haga efectivo en condiciones de oportunidades equitativas de participación dentro de una convivencia pacífica, en el marco de una democracia funcional, efectiva y participativa, en los procesos de toma de decisión en la planificación y ejecución de políticas públicas de desarrollo. Muy bien. Licenciado, disculpe. El Código Municipal sería el 12-2002. Sí, ese es como tal. Gracias. Sí, ese sería ahí, anótenle, pónganle ahí un llamado o coloquen ahí cuál es el decreto como tal. Ahora, alguien que me lea solo el artículo 3, por favor. Yo lo leo. Por favor. Artículo 3. Objetivos.
El objetivo del sistema de consejos de desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios, y el impuesto de la coordinación interinstitucional pública y privada. Ahí estamos. Entonces, cuando hablamos de la planificación, estamos hablando de esto, que el Estado debe planificar, pero en la planificación debe intervenir la población, debe participar. Entonces, la participación en la planificación debe de darse por parte de todos los sectores. Por eso decíamos que la participación en la planificación, desde un punto de vista económico, hay sujetos reales en la actividad de la planificadora del Estado. Decíamos que es el gobierno, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación, las municipalidades, los diputados del Congreso de la República, y la participación de la ciudadanía es algo importante. Entonces, el gobierno, a través del Ejecutivo, el Congreso de la República, las entidades descentralizadas y autónomas y la población organizada son quienes deben de llevar a cabo la planificación. Y esto lo establece la propia ley de consejos de desarrollo, porque establece que el objetivo del sistema de consejos de desarrollo es organizar y coordinar la administración pública. O sea, aquí no es decir yo ejecutivo llego y voy a administrar como yo quiera. Y como yo quiera, así se van a hacer las cosas. Momento. Existe el sistema de consejos de desarrollo. ¿Y su objeto cuál es? Es organizar y coordinar la administración pública, y en ella van a nacer las políticas de desarrollo. Políticas de todo tipo, planificación de todo tipo, programa presupuestario. Y el programa presupuestario acorde al plan y a las políticas como tal. El problema es que si yo como Estado no tomo en consideración a los sistemas de consejos de desarrollo y yo me mando mi presupuesto, mire, ahí va mi presupuesto, pero ese presupuesto fue consensado dentro del sistema de consejos de desarrollo. Realmente esos programas que se van a ejecutar a través del presupuesto fueron programas y planes y políticas que se dieron en el seno del sistema de consejos de desarrollo, va acorde como tal. Y luego vemos, por ejemplo, por eso es cuando dicen se dio una partida presupuestaria a los consejos de desarrollo departamental y regional. No han ejecutado, dicen. ¿Pero qué van a ejecutar si no tienen un programa y un plan? No hay planes ni políticas, entonces ¿en qué van a ejecutar? Y entonces empiezan así como que a lo de improviso, ¿va? Hay que hacer esto, pero ¿dónde está la planificación? ¿Es importante la planificación como Estado? Sí, pero cumpliendo las características que decíamos que debe cumplir toda planificación, debe cumplir características. Si no cumplen esas características, ¿qué sucede? Entonces lo que tenemos es una planificación que no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí, Judy? Lo que yo le puedo compartir, pero de la iniciativa privada, que da casi igual, se planifica, se establecen fórmulas, se establecen incluso detalles de cómo van a hacerla, por ejemplo, en el área agrícola, qué productos se van a aplicar, qué abonos, qué fertilizantes, y todo se hace bien detallado, pero a la hora de la práctica no se cumple. Empiezan a hacer las solicitudes de otro tipo de productos, y aunque se revise que estaba el presupuesto, no coincide en nada, o bien se planifica la compra no se planificó compra de equipo, de maquinaria, y ya en la ejecución sí se realiza. Entonces viene el desajuste y se tiene que pedir ampliación. Ahí no es el Congreso, sino la Junta Directiva, se le tiene que solicitar que restrinja determinada parte o que le conceda fondos para poder realizar las ejecuciones. O sea que en lugar del Congreso se le pide acá, pero de todos modos no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque caemos a lo mismo. Lo que pasa es que cuando se planifica, no se toma en consideración. Esta planificación debe tener esas características. Estamos hablando de la planificación de la administración pública. Debe ser pública, técnica, social, prioritaria. Debe de ser unitaria, total, precisa y real. Sobre todo la precisión y la realidad. Acorde a la realidad como Estado.
Porque entonces, si no, no tiene sentido planificar. Mejor, mire, haga lo que usted quiera y como pueda. El problema es que no es como usted quiere y como pueda. No. Es importante la planificación, sí, porque de la planificación nace algo interesante, que son las llamadas políticas como tal. Las llamadas políticas. Y cuando hablamos de las llamadas políticas públicas, y entonces vemos que las políticas públicas, entonces mire, hay una política pública. Ahora, sobre todo las políticas de carácter social. Entonces, la participación ciudadana ya en las políticas, porque ya se hizo la planificación. Bueno, ahora veámonos, apliquemos, llevémoslo a la realidad. Pero en el caso de las políticas públicas, al igual que la planificación, la participación ciudadana en los distintos momentos es una manera de contar con políticas públicas socialmente relevantes. Cuando llevamos a cabo las políticas públicas, lo que se trata es esa construcción de alianzas con organizaciones del sector público o del sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Una política pública deben intervenir los sectores tanto público como privado. ¿Con qué? A fin de que cada uno manifieste su postura y en un momento determinado puedan adecuarse a sus propuestas. Entonces, hay que recordarnos que cuando se implementa la política, todos serán afectados de manera positiva o negativa. Una política monetaria, una política de fiscalización, una política laboral, una política de salud pública. Al final, esas políticas repercuten en forma positiva o en forma negativa. ¿Por qué? Porque ya planificamos. Ahora, ¿cómo ejecutamos lo que ya planificamos? A través de las políticas públicas. Y entonces las políticas públicas son los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población. Entonces, cuando hablamos de las políticas públicas, van a ser esos instrumentos. Ya planificamos. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo lo que planificamos? ¿Cómo materializamos lo planificado? Bueno, a través de las políticas públicas. Porque la política pública es el instrumento socialmente disponible para atender las necesidades de la población. Cuando existen necesidades de una población, se da a través de las políticas públicas. Ahora, ya hay que sacar dos conceptos acá. ¿Qué es política y qué es público? ¿Y qué es la política? Si a usted le dicen qué es la política, ¿qué diría en Guatemala? No va a decir engañar a la gente, porque eso es otra cosa. ¿Qué es la política? Ya desde un punto de vista, pero social, los politólogos, sociólogos, ¿qué será la política? Es que usted es político, le dicen. ¿Qué será la política? No la politiquería, eso es otra situación, pero ¿qué será la política? Entonces, a mí me gusta la política, dice usted, pero ¿por qué le gusta la política? Son normativas o comportamientos que debe tener el gobierno o cómo se va a comportar con relación a la población. Bien, ahora, ¿se recuerda que decíamos, por ejemplo, cuando decíamos qué es el derecho? Decíamos que era Una ciencia. ¿Qué es la economía? Una ciencia. ¿Qué es la sociología? Una ciencia igual. ¿Qué será la política? La ciencia también es ciencia. Es una ciencia. Ahora, esa ciencia y al mismo tiempo, ¿para qué sirve esa ciencia? Es una ciencia y al mismo tiempo es un arte. ¿El arte en qué? El arte de gobernar. El arte de gobernar, ahí está. Entonces, cuando usted dice es una política, entonces la política pública, ¿qué es? Va a ser la forma en que va a gobernar. La forma en que de gobernar que trata de cómo organizar y administrar un Estado en sus asuntos e intereses. Entonces, cuando hablamos de la política es esa ciencia y ese arte que trata la organización y la administración del Estado en sus asuntos e intereses. Entonces, una política, pues va a ser, ese es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo o casual. Entonces, ¿qué pasa con la política como tal? Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios.
es una acción con sentido. La política es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones, operadores. Entonces, la política es una actividad de comunicación pública. Es cómo se va a gobernar, cómo se va a organizar el Estado, cómo se va a organizar el Estado para sus asuntos e intereses. Ahora, cuando dicen política pública, ¿qué es lo público? ¿Qué se entiende por público? ¿Qué será público? Que se puede conocer, que es transparente, es claro. Ahí está, que es notorio, patente, visto, sólido, visible, común a la sociedad. Y también relativo al pueblo, a la sociedad como tal. Entonces, una política pública es cómo se va a organizar la administración pública del Estado. Pero cómo va a ser visible, latente, usted lo va a ver, lo va a palpar. Entonces, las políticas públicas es ese instrumento de cómo organizar y administrar el Estado. Pero esa política debe ser visible, latente, notoria. ¿Por qué? Porque usted ya planificó, ya tiene un presupuesto basado en sus recursos económicos, humanos, materiales. Crea usted un programa para lograr un objetivo. ¿Cómo logra ese objetivo? A través de políticas públicas. Ahora, esas políticas públicas, generalmente las políticas públicas van a ser entendidas como esos programas de un gobierno. Cualquiera que sea el gobierno va a tener políticas, va a tener programas. Y esos programas desarrollan una función. Y la función es resolver un problema, una situación determinada. A través de una política pública, usted lo que busca es solucionar problemas, solucionar situaciones. Entonces, las políticas públicas son esas acciones de gobierno, esa acción emitida por el gobierno que busca dar una respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Entonces, van a utilizarse como para algo estratégico, para aliviar los problemas nacionales. Entonces, las políticas públicas van a ser eso, instrumentos, acciones que lleva a cabo el gobierno. La política criminal que le llaman, por ejemplo. Miren, la delincuencia, yo no se dan cuenta ustedes, pero la delincuencia yo no sé si ha disminuido o aumentado, ustedes me dirán si ha disminuido o aumentado. Para mí, desde mi perspectiva, ha aumentado. Sí, ha aumentado. Ahora, ¿qué política habrá en el tema de seguridad? Si hubo un plan, y aquí es donde vemos, por eso es lo interesante, hay un plan de gobierno de cómo va a disminuirse la inseguridad, a cómo disminuir la desnutrición, cómo disminuir el índice de analfabetismo. Ahora, eso está en un programa. Ahora, ¿qué políticas, qué instrumentos se están utilizando? Esas son las políticas como tal. Ahora, esas políticas realmente están enfocadas en dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Realmente pueden atender como un uso estratégico de los recursos que se tienen para aliviar los problemas nacionales. Realmente esas políticas públicas pueden entender en un ámbito privilegiado y realizado el pacto entre el Estado y la sociedad. Recordémonos que usted hizo un pacto con el Estado. Usted renunció a muchas cosas para decirle, señor Estado, me someto a usted. Voy a estar en esta colectividad. Renuncio a ciertas libertades que tengo y me someto a usted. Ahora me estoy sometiendo a usted, pero ¿qué va a hacer usted para solucionar esas demandas de la sociedad? Porque vivimos en sociedad. Delegamos. A quien les delegamos realmente están cumpliendo con las demandas. Entonces, las políticas públicas, veamos, son necesarias. En todo gobierno deben de haber esos instrumentos para atender las necesidades y las demandas de la sociedad. Entonces, las políticas deben de entenderse en un ámbito privilegiado para realizar ese pacto entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué? Porque
en ese nuevo rol y nuevo papel del Estado, en el sentido de hacer más ágil, de organizar. Y aquí es donde podemos rescatar el sentido de la participación entre esos dos sectores. Por eso es necesario que el sector público y el sector privado participen. Porque al final, el objetivo final es el beneficio de la sociedad. Buscar un beneficio de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que pasa es que muchas veces queda en el olvido el beneficio. Entonces ahí es donde usted ve el fracaso de muchas políticas públicas. Fracasan muchas políticas públicas. ¿Por qué? Porque esa planificación no fue real, no fue precisa. Entonces, la consecuencia es que la política pública, ese instrumento que voy a utilizar para aliviar las demandas, no las voy a solucionar. Vamos a colocar, Anessa, el tema va a ser ya políticas públicas. Vamos a entrar al tema de políticas públicas. Bueno, nos quedamos hasta acá. Seguimos el día lunes con el tema de políticas.